Juan, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: voy pues a preparar lugar. Entonces, Él está preparando para cada uno de nosotros un lugar especial. Si usted tiene esa invitación, pues no la pierda. Veamos por qué. Porque acá estos invitados, o los que ya habían sido convidados, en su momento dijeron no. Veamos en el 3, dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los que ya fueron convidados a las bodas? En el tiempo, pues, antaño, digámoslo así, los primeros convidados fue el pueblo de Israel. Ahora, ellos no quisieron creer en el Mesías. Ahora, eso nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de que nosotros sí creamos en Él y que le hayamos recibido como Señor de nuestra vida. Veamos la otra parte, donde dice: ellos no quisieron venir. Nuestro Señor Jesucristo personalmente estuvo predicándoles a ellos. Y usted y yo sabemos que no lo aceptaron como el Mesías. Ahora, dice en el 4: volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Como bien sabemos, los banquetes en ese tiempo duraban 7 días. Ahora, quizás no haya tanto la oportunidad hoy en día, ¿verdad?, de hacer gran celebración de tantos días, pero ¿cuánto va a durar la boda del Cordero? Las bodas del Cordero van a durar 100 años. ¿Qué celebración más grande la que se va a vivir en ese día? ¿Estamos preparados para estar ahí? Todo está dispuesto. El Señor Jesús llevó palabra, pero usted y yo sabemos que antes de Él, nuestro Padre Dios había enviado al pueblo de Israel a profetas. Pero ¿qué dice que hacían con los profetas? ¿Por qué? Porque muchos no queremos escuchar o entender lo que Dios tiene para nosotros. En la boda hay una gran algarabía, todo es felicidad, todo es armonía, están conversando, mirar tanto tiempo verdes y lo otro, celebración continua. Ahora, mientras las bodas o la boda se está preparando, como les decía, las invitaciones son regaladas. Cuando ya todo estaba dispuesto, envía el rey por los convidados. Pero ¿qué sucede si a usted llega la invitación y dice: no tengo tiempo? Si a mí llegó la invitación y dije: eso no es para mí. En el 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Los que continuamente vamos al evangelismo podemos tocar o toparnos con diferentes tipos de personas. ¿Qué nos dicen? Pues
ahí viene el bus, voy a esto o voy a lo otro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos invitándoles, porque a eso se nos ha mandado, a invitar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Si las personas en su momento no lo quieren recibir, vean lo que dice más adelante. Como ellos no quisieron escuchar, no quisieron ir a las fiestas, dice en el 6, y a otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Es ahí donde les decía que muchos siervos del Señor han sido y serán todavía vituperados por la palabra del Evangelio. Esto no nos está hablando solamente en el tiempo del Antiguo Testamento, sino que todavía se sufre de estas consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando, después de la partida de nuestro Señor, Él dejó a sus discípulos y les dio el mandato de llevar la palabra. ¿Qué pasó con los discípulos? Todos sufrieron de diferente manera. La palabra era llevarla. Ahora, como el pueblo de Israel no quiso entender o no quiso recibir, es la oportunidad para nosotros los gentiles. Pero usted y yo sabemos que la palabra dice también que al oír el rey que los convidados no quisieron asistir, dice en el versículo 7, al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Vea que, como le dije al principio, el rey está simbolizando a Dios. Y usted y yo sabemos que el pueblo de Israel en su momento sufrió y aún sigue. ¿A quiénes utilizó nuestro Señor para quemar ciudades o para destruir ciudades? Usted y yo hemos escuchado acerca del holocausto, usted y yo hemos escuchado que destruyeron el templo. Así que, cuando Dios tiene un propósito para su vida y para la mía, y si usted y yo no le hacemos caso, Él va a mandar personas, Él va a enviar a algo o alguien, alguna enfermedad o esto o lo otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para su vida o para la mía? El propósito desde el principio es que usted y yo aceptemos esa invitación y que estemos ahí presentes en las bodas del Cordero. Pero como estos no quisieron hacer caso, porque bien ustedes lo saben, se hace la fiesta, no todos los invitados llegan, pero en este caso los invitados no quisieron llegar. Pero si bien sabemos que cuando las invitaciones son repartidas, muchas veces dicen las personas, hemos repartido tantas invitaciones. Se realiza la boda y dice, repartimos tantas invitaciones, pero de esas solo vinieron tantos. Hermano, si ya está todo dispuesto, si solo usted va a ir a disfrutar, y aún así, no, decimos no. Ahora, usted y yo sabemos que para nosotros aún se está preparando, aún nos estamos preparando. Pero ¿qué sucede? Como les decía al principio también, muchos decimos no tengo tiempo, eso no es para mí, que vayan otros, que vea a Dios a quien usa menos a mí. Hermanos, ¿por qué seguimos vituperando la palabra de Dios? ¿Por qué le hacemos caso omiso a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros?
¿En qué querrá usarlo Dios a usted tiempo? Me decía un día alguien, estaba tan cómoda en mi lugar que yo no me quería mover de ahí. Y el Señor me decía que yo tenía que ir al evangelismo. Y yo le decía, no Señor, eso no es para mí. No Señor, manda a alguien más, pero yo aquí estoy bien. Pero como usted y yo sabemos que Dios tiene diferentes formas de hablar, dice que un día le dijo, o vas por las buenas o vas por las malas. Ah, Señor, de esa forma sí escojo por las buenas. Porque usted y yo sabemos, como dice la palabra, ¿verdad? Que dura cosa es caer en manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor nos está hablando y no hacemos caso, llega a nuestras vidas una enfermedad, llega a nuestras vidas cierta situación que en lo cual nos está haciendo el llamado de nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué llega eso? Para que usted se acuerde que Dios tiene un propósito para su vida, para que usted se acuerde y yo nos acordemos que una vez hicimos alguna promesa a Dios, que alguna vez le dijimos, Señor, si tú me das esto, yo hago esto. O tanta fue quizás nuestra aflicción, nuestra angustia, que prometimos, pero no cumplimos. Quizás algún testimonio, yo no sé, mis hermanos, qué puede hacer en su caso, o qué, ni tampoco usted puede saber qué es en el mío, ¿verdad? Pero hacemos caso omiso, y Dios está recordando que tenemos algo pendiente con Él. Ahora, dice en el versículo 7, ¿verdad? Que el rey se enojó y pues se enojó y envió sus ejércitos a destruir a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, en el 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vean qué duro es esta palabra. No eran dignos. ¿Dignos de qué? Pues muchos somos llamados, dice la palabra, ¿verdad? Pero pocos los escogidos. Y como los que habían sido invitados no quisieron ir, ahora viene la otra parte, en donde entramos usted y yo, como gentiles. Y dice él que envió a sus criados. En el 9 dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hay. Ahí es donde entran ya los discípulos, que ellos les dio el mandato de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora, ese mandato aún sigue. Usted y yo tenemos ese deber de llevar la palabra a todo aquel que la necesita. Pero hermana, ¿por qué está hablando de esto si realmente hoy estamos en un martes en el cual venimos a pedirle al Señor, en el cual nos ponemos en comunión con Dios? Sí, es un martes en el cual nos está diciendo que estamos, como el culto lo dice, a solas con Dios. Y es en ese momento en el que usted está a solas con Dios, donde puede descubrir qué es lo que Dios quiere para usted y qué es lo que Dios quiere para usted. Ahora, si estas personas desaprovecharon la oportunidad, nosotros, usted y yo, la recibimos. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad de no perdernos esta invitación. Dice que fueron llamados buenos
también dice la palabra que hay de todo en la viña del Señor. Así como el trigo crece, también la cizaña van creciendo igual. Pero ¿qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Frutos. Y espera muchos frutos. Ahora, y pues dice en el 9, ir pues a la salida del camino y llamar a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos. Y las bodas fueron llenadas de convidados. Hermanos, a lo largo de los años, muchos hemos sido llamados, hemos sido convidados y, como les decía, seguirán y siguen siendo convidados. Ahora, pero también ahí en el versículo 11 dice que y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Por qué? Recuerde, dice que la palabra que a su esposa dice sería concedido que se vista de lino fino. Ahora, los convidados a las bodas no van todos a la tienda. ¿Por qué? Porque el rey mandó a traer a los que estaban, pero también se les dio vestidos para que se cambiasen. Y a usted y a mí se nos ha dado una vestidura nueva. Ahora, mis hermanos, quizás hubo ahí, dice, uno que no estaba vestido para las bodas. ¿Qué había pasado? Como dice la palabra, dentro, en la viña del Señor hay buenos y malos, pero también siempre hay un lobo vestido de oveja. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que esta persona, porque dice que encontró al rey y le dijo, en el 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enfureció. ¿Será posible, mis hermanos, que haya alguno que no haya recibido todavía esa invitación? Y no la haya recibido no es porque no haya sido dada, sino que ha endurecido su corazón. Y está, o estamos, solo por estar. Y la alegría o el gozo de la salvación no lo estamos disfrutando como debería ser. ¿Cuán difícil va a ser en aquel día cuando las bodas se lleven o se realicen y el Señor escoja, ponga a sus siervos, a los que le han servido o le hemos servido, tal cual Él quiere, tal cual Él nos pidió? ¿Saben? Es bastante difícil quizás, o va a ser bastante difícil ese momento. Porque así como cuando fueron entregados los talentos, ¿verdad? Uno hizo producir, pero hubo uno que no produjo nada. ¿Qué pasó con esta persona? Le quitaron lo que tenía. Ahora, quizás así va a ser en este momento. Cuando se nos diga, mal cierto. Le digo se nos diga, porque quizás con nuestras actitudes en algún momento hacemos que alguien tropiece. Quizás con nuestras acciones hacemos que en algún momento alguien se aparte y diga, sí creo en Dios, pero yo no me congrego.
Oiga, sí creo en Dios, pero eso ya me falta. Y el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros muchas cosas. Y que así como estas personas, que la invitación no era para ellos, pero que sí estuvieron en las bodas y fueron transformados, fueron vestidas por ropas nuevas, Dios quiere que nosotros renovemos nuestro corazón y que seamos llenos del amor, del gozo y del Espíritu Santo, que es el que transforma cada corazón. Así que el Señor les bendiga. Amado Padre, gracias Señor por esa invitación que ha sido girada a cada uno de nosotros. Padre, por esa invitación que aún sigue girando, que aún sigue llegando, Señor, a cada corazón. Permite, Padre, que seas tú quien toque ese corazón, Padre mío, que puedan recibirte como Señor y Salvador de sus vidas, Padre, para que en aquel momento podamos estar delante de tu presencia, disfrutando en las bodas del Cordero, Señor. Quizás, Padre mío, sea muy difícil, Señor, o quizás si lo vemos nosotros difícil, porque quizás no hemos dado todo, Señor. Quizás no te hemos entregado todo, probablemente por eso lo encontramos difícil. Pero Señor, si tú has hablado al corazón de alguien, Señor, si tú has tocado ese corazón y si tú permites, Padre mío, que alguien reciba a tu Hijo como Señor y Salvador de su vida, que seas tú, mi Dios amado, abriendo esas puertas e invitándote, Padre, a hacer la invitación, a recibir la invitación y que pueda Él abrir las puertas de su corazón. Y si alguno quiere hacer la invitación, quiere hacer la oración, le invito a que repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy.